Hola chicos, bueno, pues en este video vamos a ver cómo generar una gráfica por lo del tema del proyecto que dijimos que íbamos a tratar de generar estadísticas de los datos que podemos leer. Entonces, lo primero que quiero que vean es que aquí en el apartado de la unidad 4 del Classroom, en la parte de hasta abajo, les dejé un material que dice librerías para hacer gráficas. Entonces, aquí hay dos archivos con extensión .jar que los vamos a agregar al proyecto de la misma manera como agregamos los archivos .jar para leer los CSVs. ¿Ok? Entonces hay que descargarlos, guardarlos en la carpeta de jars y agregarlos. Entonces, la idea de esto, la idea para trabajar con esto es que podamos tener aquí, primero aquí en las librerías, esas eh, esas librerías que les acabo de decir. Entonces vamos a, lo que voy a hacer aquí es descargarlas. Vamos a ver si se descarga. No sé cómo se descarga desde aquí. Aquí está. La voy a descargar. Me va a preguntar en dónde la quiero poner y entonces yo le voy a decir que la quiero poner aquí en donde están mis proyectos de NetBeans. Y dentro de los proyectos de NetBeans está el de ejercicio listas, CSV, y aquí están los charts, ¿no? Entonces, esta librería que se llama JFreeChart, la vamos a guardar aquí. Y luego voy a cerrar esto y me voy a ir otra vez por acá. Y esta otra librería vamos a hacer lo mismo. Vamos a descargar. Y lo vamos a poner exactamente en el mismo sitio. Y entonces, bueno, pues ya tengo las dos librerías que necesito para hacer la gráfica y las voy a agregar ahora aquí, ¿no? Las voy a agregar y estaban aquí en documentos, NetBeans, NetBeans Projects. Ah, documentos, NetBeans, proyectos de NetBeans, ejercicio listas. Está, ejercicio listas CSV, JARS. Y entonces voy a agregar la de el JCommon y el de JFreeChart. Se deben de haber cargado. Y aquí están, ¿no? Dentro de librerías, dentro de la carpeta de librerías están las de Java CSV, OpenCSV, que son las que habíamos usado para leer el archivo CSV, y están las que acabo de agregar, ¿no? JCommon y JFreeChart.
que son las que nos van a servir para crear la gráfica. Entonces, vamos a ver. Yo lo que quiero es crear una gráfica, o vamos a hacer en este video vamos a ver cómo crear una gráfica de pastel. Entonces voy a agregar aquí, de los Swing Controls, un radio button. ¿Ok? No se fijen mucho en el diseño. Voy a agregar un radio button, le voy a cambiar el texto por gráfica de pastel, o de pie, le llaman a veces, ¿no? Gráfica de pastel. Y luego voy a agregar un button group, ¿no? Que aunque sea, o sea, por lo pronto vamos a tener solamente un radio button, pero en el siguiente video vamos a ir agregando más. Entonces voy a preparar de una vez el button group. Y me voy a ir al código. Y entonces por aquí voy a decir que ese button group mmm, siempre se me olvida cómo se escribe, pero lo puedo ver aquí. Ah, no lleva la J mayúscula. Para no errarle, lo voy a copiar, lo voy a pegar. Aquí está. Y le voy a agregar el botón, ¿no? Entonces es un grupo con un solo botón. Ya está. Entonces, ya que tengo eso, lo que voy a hacer es que aquí en la capa de LDN voy a agregar una clase. Java class. Agregar una clase y a esta clase le voy a llamar gráficas. Ahí está. Y entonces, en esta clase voy a poner un método para crear esa gráfica de pastel. Entonces, eso lo voy a poner. Bueno, el método ya estaba creado en otro ejercicio porque ya lo había yo probado, entonces no lo voy a escribir todo, solamente lo voy a copiar de ahí, que estaba por aquí, ¿no? Gráfica de pastel, esto lo voy a copiar. Y el chiste es que ustedes ahorita vean cómo funciona esta gráfica de pastel. Aquí por default me pregunta, o sea, si ustedes hacen lo mismo, copiar y pegar, les va a decir que necesita hacer el import de estas librerías, que son precisamente las librerías que están en los archivos que les acabo de decir al principio del video, que descarguen y que los agreguen aquí en las libraries, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, está el de JFree Chart Factory, el Chart Frame, bueno, todos estos métodos que sirven para crear la gráfica que queremos crear. Entonces, nada más ustedes le dan OK y ya está. Fíjense, no voy a mover nada de este código, nada más para que veamos cómo funciona al principio. Y lo único que sí voy a mover es aquí en la interfaz del frame, le voy a agregar un evento a esta gráfica de pastel, ¿no? A ese radio button. Y lo que quiero que ocurra cuando el usuario seleccione ese radio button es que se genere esa gráfica de pastel, ¿no? Entonces aquí voy a crear primero un método, perdón, primero un objeto de la clase gráficas para poder tener acceso precisamente a este archivo, ¿no? Gráficas, le voy a llamar G igual a new, ¿no? Creo un objeto, ahí el error me dice que no encuentra el archivo gráficas porque, claro, yo estoy trabajando sobre el frame que está en este paquete y el archivo gráficas está en otro paquete. Entonces tengo que hacer el import, ¿no? Ya saben que le pinchamos aquí y le decimos que agregue el import hacia el paquete LDN y la clase gráficas, ¿no? Ahora sí ya le puedo decir g.pastel, ¿no? Que es el nombre del método, es el nombre del método para crear la gráfica de pastel, ¿no? Entonces,
así, sin moverle nada. Lo que voy a hacer es aquí. Bueno, primero esperar a que se guarde. Ya está. Si yo le doy clic derecho y ejecuto este archivo y selecciono gráfica de pastel, me aparece aquí una gráfica de pastel. Pero esta gráfica de pastel, pues ya el código ya está hecho en la clase. Y si ustedes se dan cuenta, en esta gráfica de pastel, no, sí, es esta. Esta gráfica de pastel lo que hace es, primero, definir cuál es su fuente de datos, ¿no? Es decir, que este data es el dataset o el conjunto de datos que va a utilizar para crear la gráfica de pastel. Y este conjunto de datos, por lo pronto, tiene tres valores, ¿no? Que representa una cantidad de, a lo mejor una cantidad de usuarios que utilizan cada lenguaje, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, para el lenguaje C estoy diciendo que son 40 usuarios o no sé, pueden ser 40 programas, pueden ser 40 tareas, pueden ser 40 algo, ¿no? Para el lenguaje Java son 45 y para el lenguaje Python son 85. ¿Ok? Y con esos datos genera la gráfica de pastel, esta gráfica, ¿no? Aquí está. C, que es el 40 datos, Java 45, ¿no? O sea, si se dan cuenta que es un poquito más, y Python que es 85. Entonces, automáticamente esto está haciendo el cálculo del porcentaje de cada uno de estos valores, ¿no? O sea, ¿qué tanto por ciento es 40 del total, qué tanto por ciento es 45 del total y qué tanto por ciento es 85 del total? Entonces, por ejemplo, aquí si se dan cuenta, 40 y 45 suman 85, ¿no? Y entonces este otro 85 sería el otro 50%, ¿no? Por eso Python, que vale 85, le da el 50% de la gráfica de pastel y los otros pues también va calculando su porcentaje, ¿no? Este 40 correspondería al 24% y el 45 correspondería al 26% y el otro es el 85 corresponde al 50%. Entonces queremos hacer una gráfica como esta, pero con los datos que tenemos en nuestro archivo. Entonces vamos a modificar esta parte, ¿no? Entonces lo primero que tendríamos que hacer es eh, hacer que en este radio button se generen los datos que queremos graficar. Entonces vamos a suponer que lo que queremos es graficar, ¿no? Porcentaje de hombres y mujeres, está, ¿no? Porcentaje de hombres y mujeres que hay confirmados. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es, primero, aquí a mí se me ocurre que podemos declarar un contador de H que sea para hombres. Podemos declarar también un contador de M que sea para mujeres. Y entonces comenzar a leer la lista de los datos, ¿no? Vamos a comenzar a leer la lista de los datos desde el elemento 0, mientras i sea menor que datos.size, ¿no? El tamaño de los datos con incrementos de 1. Entonces abro llave, doy enter, se cierra la llave y aquí vamos a hacer que, ok, necesitamos un objeto de la clase COVID para ir leyendo los datos, ¿no? Clase COVID-19, C19 igual new COVID-19, ¿no? Entonces, por cada vuelta que dé el ciclo, va a ir trayendo datos de la lista
Entonces, aquí vamos a decir que C19, que es el objeto, va a tomar el valor de datos.get. ¿Ok? Entonces, cada vuelta que dé el ciclo toma el valor del elemento i que está en la lista de datos. Y como ya sabemos, la lista de datos contiene objetos de tipo de la clase COVID-19. Entonces, en cada vuelta tomamos el objeto que está en la posición que indica la i y lo guardamos en el objeto C19. Y entonces, ahora sí, vamos a definir aquí me hace falta definir una variable de tipo string, sea sexo, ¿no? Entonces, esa variable de tipo string va a tomar el valor de c19.getSex, es decir, le estamos preguntando al objeto C19 o le estamos pidiendo al objeto C19 que nos diga de qué sexo es y la respuesta obviamente pues va a ser un valor masculino o femenino, ¿no? La palabra masculino o femenino. Entonces, ¿cómo sé si es masculino o femenino? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Si el sexo punto equals ignore case, o sea, con esto comparamos dos cadenas, si el sexo es masculino, ¿no? Si el sexo es masculino, aquí voy a abrir una llave, doy enter, cierro la llave, entonces el contador de hombres va a incrementar en 1. ¿Okay? Y si no, pues entonces el contador de mujeres va a incrementar en 1. ¿No? Como solamente hay dos sexos, pues si no es masculino, es femenino. ¿Ok? Y esto lo que va a hacer es ir contando por cada uno de los objetos o por cada uno de los elementos que hay en la lista, cuántos son masculinos y cuántos son femeninos. Entonces yo aquí, por ejemplo, ok, ya con eso, ya está. Y entonces, ya que tengo al final de haber recorrido toda la lista, cuántos son hombres y cuántos son mujeres, eso se lo vamos a pasar como parámetros al método pastel de la clase de gráficas. Entonces, le voy a poner cont m y cont h, ¿no? Contador de mujeres y contador de hombres. Y entonces, el método pastel, de aquí, de esta clase, esta la voy a cerrar porque me está haciendo ruido, de esta clase, el método pastel tendría que estar preparado para recibir un entero que sea el contador, es más, ni siquiera le voy a poner contador, nada más tengo que tener cuidado que le estoy pasando primero, ¿ok? El primero que le estoy pasando es la cantidad de mujeres, ¿no? Entonces, un entero que sea M y otro entero que sea H, que son los hombres, ¿ok? Entonces, lo demás lo voy a dejar así y aquí le voy a poner cuántas mujeres es lo que se recibe en H, perdón, en M, y cuántos hombres es lo que se recibe en H. Y este otro, pues ya no lo necesito. ¿Ok? Luego, la siguiente parte dice creando el gráfico. Esto lo vamos a dejar tal cual. Y este método que dice jfreechart, chart, create pie chart, es lo que va a crear la gráfica y aquí me permite decidir qué título va a tener la gráfica. Entonces esto le podemos poner
porcentaje, uy, no, porcentaje sí, porcentaje de hombres y mujeres. Ay, Dios mío, confirmados, ¿no? Este data, pues es el data que acabamos de definir aquí, ¿no? Y los demás, pues son parámetros de la propia gráfica. Y, ok, aquí le podemos poner otro título, llamados COVID en México. Ya está. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué hace esto. Aquí me está marcando un error, no entiendo de qué. Me dice que contador de hombres, contador de mujeres, contador de mujeres, contador de hombres, ya está. Ok. Bueno, entonces esto lo voy a detener y ahora lo voy a ejecutar otra vez. Ok, entonces acuérdense que lo primero que tenemos que hacer es llenar los datos, ¿no? Entonces ya vimos en los videos anteriores que los podemos ordenar por fecha, por estado, etcétera, etcétera. Y ahora lo que quiero es la gráfica de pastel. Entonces selecciono la gráfica de pastel y aquí está mi gráfica de pastel, ¿no? Los rojos son mujeres, los azul son hombres, ¿no? Y podemos ver aquí que el 40.46, no, 40.460 son, bueno, el 57% son hombres y el 43% son mujeres, ¿no? Y entonces ya con esta gráfica, ya, bueno, vamos teniendo un poco una idea de cómo se está comportando el COVID en nuestro país, ¿no? Bien, chicos, pues hasta aquí entonces este video y les voy subiendo más material al Classroom y por favor vayan replicándolo, ¿vale?